Yo me presento para los que no me conozcáis, soy Arnau Pou, trabajo en un proyecto que se llama Comunalitat de Calafell y es un proyecto que colabora también en el desarrollo de la Festa de la Mar y estoy trabajando junto con la Federación. ¿Sí? Ok, siamo interessatissimi. Ok, de nada. Bueno, muy bien. Yo no sé hablar italiano, ¿eh? Lo siento. Pues nada, pues para los que no me conozcáis, simplemente deciros que hoy estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Estamos, bueno, gestionando correo electrónico y así que vamos hablando en función de cómo vaya avanzando la fiesta, ¿de acuerdo? Voy a pasar a poner la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo que presentamos hoy es la sexta edición de la Festa de la Mar, el Festival de la Marina Tradicional de Cataluña. Tomamos el relieve de las ediciones anteriores y como supongo ya sabréis, es un evento que se va a celebrar entre los días 8 y 11 de junio. Podéis ver también en esta diapositiva que tenemos una página web que supongo ya conoceréis y si no podéis entrar a visitarla siempre que queráis, donde vamos actualizando la información y un correo electrónico donde nos podéis mandar mensajes y cualquier duda pues os la vamos a contestar. Como ya se ha comentado, la Festa de la Mar es un evento que es patrimonio de la Federació Catalana per la Cultura y el Patrimoni Marítimo y Fluvial, quien es la entidad que lo convoca. Pero aparte, tenemos la Asociación del Patí Català de Calafell, que es la asociación anfitriona, la que ha tomado las riendas para organizar este evento durante este año, que también colabora en la ejecución de la Sexta Festa de la Mar, el Ayuntamiento de Calafell, que también es parte organizadora, y la Comunalitat de Calafell, que es una plataforma de colaboración de asociaciones a nivel local, donde estoy trabajando yo ahora mismo, que colabora en la organización de la fiesta. El organigrama que tenemos a día de hoy, para que os hagáis una idea de quién está detrás de todo esto, pues el presidente de la fiesta a día de hoy es Ramon Ferrer, alcalde de Calafell. Hay dos vicepresidentes, Pere Alemany, presidente de la Federación Catalana por la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial, quien acaba de hacer la introducción. Otro vicepresidente, que aquí ha habido un error, en principio se había corregido, pero por lo que veo no se ha cambiado, es el decano de la Facultad de Náutica de Barcelona, Agustín Martín Mayofred, también presente a día de hoy. Y después también tenemos un consejo ejecutivo con las personas que están al pie del cañón desarrollando todo el proyecto, que son por parte de la Vela Latina Carlos Barral, Josep Inglada, yo como coordinador adjunto, la Concejalía de Turismo de Calafell, que está regentada por Lluís Lastra, y dos técnicas del ayuntamiento que son Jezabel Ruiz y la Ima Ortiz. Tenemos un equipo directivo, muchos de ellos están hoy también presentes en esta presentación, son la Mercè Martí, el Vicenç Valls, la Rosa Val, Camil Bosch, Pep Callau y bueno, un grupo de personas que nos están ayudando a desarrollar todo el proyecto. Lo hemos articulado, porque como hay mucho trabajo por hacer, hemos creado unas mesas de trabajo con distintas asociaciones locales para ir dotando de actividades el programa y después también habrá un grupo de voluntarios que nos ayudará a desarrollar todo el proyecto durante los días más intensos para poder llegar a todas partes porque realmente será un gran evento. Entonces, lo primero que hicimos cuando empezamos a desarrollar todo el proyecto fue marcarnos un propósito, ¿no? El objetivo de la fiesta nos marcamos que fuera el de poner en valor el patrimonio marítimo catalán, mediterráneo y peninsular, difundirlo y promover una relación más sostenible con el entorno marino mediante la implicación ciudadana. Como podéis ver, ya son las bases teóricas de la federación y quisimos incluir
la relación sostenible con el medio ambiente por toda la situación ecológica que estamos viviendo, ¿no? Potenciar actividades marinas que tengan un bajo impacto en el medio ambiente y después la implicación ciudadana, porque realmente lo que queremos hacer para llegar donde queremos llegar necesitaremos muchísimas manos y queremos contar con toda la gente del municipio y del mundo del patrimonio marítimo. Para llegar a ese objetivo nos marcamos unos valores que no queremos dejar de vista, tienen que impregnar toda la fiesta, son la sostenibilidad, como ya hemos comentado, la pasión por el mar, que obviamente tiene que ser la piedra angular de todo lo que hacemos durante este evento, la igualdad de género, porque somos conscientes también que el mundo de la navegación y el mundo de la mar ha estado principalmente en manos masculinas y nosotros queremos visualizar, dar visibilidad a las mujeres, el papel histórico de las mujeres en el mundo de la mar. Por eso estamos trabajando también con una asociación de mujeres de la mar de aquí Cataluña que nos ayudarán a dar esta perspectiva también que creemos que es muy interesante. Inclusión. Queremos que todas las actividades que hacemos tienen que ser para todo el mundo. Estamos trabajando con una fundación que trabaja con gente con distintas discapacidades y queremos hacer actividades que sean aptas para todos los públicos, que estén adaptadas a toda la gente. Y finalmente, patrimonio de la cultura, porque entendemos que el nuestro es un legado milenario, heredero de una tradición ligada al mar que debemos preservar y encarar hacia el futuro, adaptándolo a la modernidad, ¿no? Recoger el testimonio de este patrimonio y entregarlo a futuras generaciones. Decimos que en esta edición, ¿no?, nos hemos abierto, si hasta el día de hoy la Fiesta de la Mar ha sido una cosa que quedaba dentro del ámbito del territorio catalán, pues para esta edición nos hemos abierto todo lo que es el Mediterráneo occidental y central, ¿no? Hemos invitado a asociaciones de Valencia, de las Islas Baleares, del Rosellón, al norte de Cataluña, de Cerdeña, Córcega, Croacia, Sicilia, Malta, Venecia, País Vasco, Galicia, Túnez. Así que será un encuentro de muchísima gente que vendrá de fuera y una oportunidad única para potenciar o dar visibilidad a este mundo de la vela latina tradicional, que tiene que darle un impulso a lo que es la promoción de la vela latina como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Que sería uno de los objetivos que nos marcaríamos a corto o medio plazo. No solamente estamos trabajando para los días entre 8 y 11 de junio, sino que ya hemos empezado a realizar actividades. Aquí no se ve muy bien, ya somos conscientes, la letra es muy pequeña, pero es esta imagen la hemos puesto para que os hagáis una idea de todas las actividades que estamos realizando estos meses, ¿no? Está en verde ya las presentaciones, conferencias que hemos realizado y tenemos una media de unas 4 o 5 actividades, conferencias, ponencias, coloquios para hacer cada mes, ¿no? A destacar sobre todo, el 13 de abril contaremos con la presencia de Open Arms, quien nos hará una conferencia aquí en Calafell, presencial, y después también un meteorólogo muy conocido aquí en Cataluña que se llama Tomás Molina, que nos contará también cuáles son las problemáticas del Mediterráneo con el cambio climático, ¿no? También la siguiente que haremos será esta que veis en pantalla. Celebraremos los 3 cuartos de milenio, los 750 años del Consolat de Mar de Barcelona, y allí en la Facultad de Náutica haremos una presentación una ponencia sobre la historia de esta institución. Ya si entramos más en detalles, ¿no?, sobre qué será la Fiesta de la Mar, pues muy resumidamente llegarán a Calafell alrededor de, más de 200 embarcaciones, contando las tradicionales, históricas, clásicas, patines catalanes que celebrarán una competición ese mismo fin de semana y pequeños Optimist que vendrán más de 100 también a celebrar una regata. Habrá alrededor de 30 estantes que dependiendo de cómo vaya avanzando, ¿no?, toda la organización quizás se aumentan. Calculamos que llegarán a Calafell alrededor de unos 45.000 visitantes. Contaremos con el apoyo de 3 puertos, principalmente con el puerto de Segur de Calafell y después con el apoyo logístico de los puertos de Vilanova, donde irán los barcos más grandes, y el apoyo también del puerto de Comarruga, donde irán los más pequeños. Alrededor de 100 actividades
8 espectáculos y calculamos que para llegar donde queremos llegar necesitaremos alrededor de 200 voluntarios. No sé si estaba escuchando algo. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿O dejamos para el final? Estaba escuchando ahora. ¿No? Pues sigo. Quizás lo más llamativo de este evento será que lo que queremos constituir, ¿no? Lo que hemos bautizado con el nombre de un museo flotante de barcos históricos, ¿no? Aquí podéis ver algunos ejemplos de los que vendrán, principalmente, o a destacar sobre todo pues el Santa Eulàlia del Museo Marítimo de Barcelona, que tiene unos 47 metros de eslora, contando el botalón, pero también contaremos con la presencia del Quetx, Ciutat de Badalona, el San Ramon de Vilassar de Mar, Porzós de la Cataluña Norte, bueno, bots salvavidas también. Habrá un montón de barcos de dimensiones considerables que estarán acompañados también de una gran cantidad de velas latinas y tradicionales más pequeñas, que lo que harán será constituir un skyline, ¿no? Que se dice a día de hoy, pues impresionante en el mar, con un montón de velas navegando, que realmente será precioso de ver. Y aquí cedo la palabra a mi compañero, Josep Inglada. Buenas tardes a todos, soy José Inglada, miembro de la Junta de la Federación Catalana y he impulsado durante todos estos años la Asociación de Vela Latina y Patín Catalán de Calafell. Hace unos meses hemos cambiado todos los órganos directivos de la asociación para poder ejecutar la fiesta del mar y también gestionar el día a día de la asociación. Y yo estos días he estado hablando con muchos de vosotros. Tenemos ya 72 embarcaciones inscritas. Hemos estado hablando por WhatsApp, por email, por todos, y os quiero dar las gracias por haber sido tan rápidos en inscribiros. Ahora os voy a pasar la página web un poco para que veáis las embarcaciones inscritas. Bueno, aquí tenemos 5 embarcaciones de más de 25 metros, el Pilot Boat, el Sirius. El Sirius es un barco que tiene más de 100 años, que hace 7 años que está haciendo los papeles, aún no los tiene, pero creo que para la fiesta de Calafell los tendremos, ¿no? La caria es una golondrina. Mirarla, grabarla un poco en la mente porque después la comentaremos. Es una golondrina que es como que está hecha en Túnez. Después comentaremos para qué servirá, ¿no? El Ciutat del Quetx, Ciutat de Badalona y el San Ramon. Estos son los barcos más grandes que irán. Los hemos dividido en 3 categorías y los de 10 a 20 metros pues están estos barcos. El Mirador Badía, esta también será una golondrina, grabarla para que cuando veamos los planos veréis también la función que hará. Aquí hay 2 quetx, uno de Castelldefels, el otro de Francia, la Notre Dame de Francia, la Udina de Arenys, el Sant Pau, la Santa Bárbara de Cerdeña, Portos de Francia. La Francisca es la réplica que estamos acabando la asociación, que lo hacemos con presupuestos participativos del ayuntamiento, que ganamos el proyecto y está casi lista, pero nos falta aún toda la arboladura y todas las velas, que intentaremos acabarlas y hacer el bautizo para la fiesta del mar. Besitos de las Islas Baleares, el bot salvavidas de Calafell, y estas son todas las embarcaciones de menos de 10 metros. Aquí están paso rápido para que veáis. Esta de aquí es la de Albaola. Voy pasando. Aquí lo que ha comentado también Arnau,
que hacemos el Open Vela Calafell, que habrán más de 50 patines haciendo regata el sábado, ¿no? Más barcas de Torredembarra, de la República Catalana, de Torredembarra, de la Albúfera, de Italia, de San Sebastián. Y aquí, donde vemos esto, los 100 Optimis, la fiesta del mar también tendrá el Campeonato de España de Optimis, que esto es muy importante para unir un poco las generaciones de los más jóvenes con nosotros, que somos un poco los más seniors, ¿no? Habrá más de 100 chicos o niños que disputarán el campeonato de España. Y una cosa importantísima que no se ha visto en ningún sitio, vendrán los rayés. Los rayés hace 2 meses que ha sido patrimonio de la humanidad. Estarán en el stand y montarán un ray. Los rays eran el sistema que tenían para bajar los troncos de las montañas por los ríos hasta los llanos. Ahora miraremos este es el plano, el espacio en que se desarrollará la sexta festa, tanto el espacio marítimo como el espacio en tierra. El espacio marítimo es una franja, un segmento que son unas 4 millas. En la parte inferior del plano ponemos que hay entre el puerto de Segur de Calafell, que es donde se desarrollará el festival y la mayor parte de la actividad, hasta el puerto de Comarruga. Todo este espacio será el espacio navegable. En el puerto de Comarruga irán las barcas menores de 10 metros. Y en el puerto de Segur, que es el de la derecha, aquí irán las barcas medianas y las mayores. En el mar situaremos fondeado durante el día el Pailabot Santa Eulàlia delante del centro de lo que es la playa de Calafell. La plaza mayor del paseo marítimo está en esta redonda que está en el centro de todo este espacio, esta redonda anaranjada, y aquí fondearemos y será un punto fijo que ayudará a crear el skyline, ¿no? Después, a la derecha, el Bergantí Sirio. Este barco es un barco que está preparado para hacer exposiciones. Después lo comentaré. Y en el Sirius habrá una golondrina que saldrá del puerto de Segur para, si hace buen tiempo, la gente podrá visitar las 2 exposiciones. Estas 2 exposiciones, una es de todas las ballenas, el estudio que se ha hecho de las ballenas que pasan por delante de nuestro litoral, y después el proyecto que tiene el ayuntamiento de recuperación de la Poseidonia en todo lo que es el frente marino en el mar, ¿no? Después habrá una golondrina más grande, que esta llevará unos 80 pasajeros, que aquella golondrina que os he dicho antes, fijaros, que la caria, que es la golondrina grande, esta irá hacia el Pailabot y volverá al puerto para que la gente pueda visualizar cómo navegamos y todas las embarcaciones en el mar, desde dentro del mar, que esto es, nosotros lo vemos, pero hay mucha gente que no ha pisado o no ha salido de la playa, ¿no? Y después, desde el puerto de Comarruga, habrá otra golondrina más pequeña que hará un poco lo mismo, es decir, habrán 3 golondrinas. La golondrina de 30 pasajeros, la que es como una gran lancha, en las horas punta, por la mañana, el mediodía y por la noche, hará de lanzadera entre los 2 puertos, que
es muy rápido, estará entre 10 y 15 minutos para conectar la gente que esté en un puerto y en el otro, ¿no? Por el lado del interior habrá un tren turístico que también enlazará todos los puntos, todas las exposiciones y todas las actividades que se hagan en todo el espacio de tierra. Hay unos puntos azules, unos números marcados que van del 1 al 20. Esto son exposiciones. Haremos 20 exposiciones, todas relacionadas con el mar y la cultura del mar o la restauración, los calafats, que le llamamos la mar de exposiciones, ¿no? Entonces la gente podrá visitar, hacer un recorrido y pasar, bueno, las horas que crea conveniente, y como es un espacio muy amplio, 7 kilómetros, podrá coger el tren para desplazarse de un sitio al otro. Esto es el programa de las exposiciones. Aquí pone 17 porque es una diapositiva antigua, pero ahí ya tenemos programadas 20. Una de las exposiciones que tenemos programada es en el Hotel Ra, que era el antiguo sanatorio de Calafell, precioso. Aquí haremos la exposición Los 100 años de la vela latina de Calafell y San Salvador. Tenemos fotos antiguas de más de 100 años de las barcas de madera y vela, y las fotos actuales nuestras, ¿no? Y también habrá una barca que hemos restaurado en el hall. Precioso, os le recomiendo para que la vayáis a ver. Y esta es otra exposición que tenemos los papeles del movimiento del puerto del siglo XVIII y XIX de San Salvador, y lo haremos en el Museu Pau Casals, que lo han restaurado recientemente y también es precioso. Os paso aquí un vídeo que dura nada de 10 segundos, y aquí es donde estaba el músico Pau Casals cuando no iba de gira, en las playas de San Salvador del Vendrell. También precioso, vale la pena, es un equipamiento cultural de primera. Esto es el puerto de Segur, donde haremos la mayor parte de la gran fiesta, las actividades, ¿no? A la derecha del todo hay como unas construcciones que es capitanía, y aquí por la noche amarrará el Sirius y las golondrinas. Y a la izquierda del todo, que está con azules, que después lo veremos con detalle, es la plaza del puerto, donde habrá todas las actividades relacionadas con nuestro mundo. Esto es la plaza. Aquí en la plaza habrán las carpas, tenemos previstas 27-30, y están a disposición de todas las federaciones nacionales e internacionales para que puedan exponer un proyecto o lo que crean conveniente. Estas carpas hacen 3x3. Si alguien necesita exponer y no tiene espacio con solo estos 9 metros cuadrados, pues las ampliaríamos, ¿no? Lo hemos organizado a base de plazas, y la plaza que toca más a los amarres del puerto le llamamos el Ágora de los Marineros, que aquí pondremos todas las federaciones y será un poco la sala de estar de todos los tripulantes. Aquí nos encontraremos, podremos cantar, comer, bailar, lo que sea, y será como el sitio VIP de todos los que vengan con los tripulantes que vengan a la fiesta. Después tendremos un espacio que habrán todas las asociaciones que restauran los barcos o los rayés, o una réplica que se ha hecho una barca de Giván, una barca para cruzar los ríos, empresas de construcción tradicional, etcétera. Y otra parte, todas las entidades y asociaciones más de sostenibilidad, más de la zona del mar y más de todos los temas ecológicos, ¿no?
A la izquierda habrá un escenario, sillas y un espacio que le llamamos gastromar. Aquí por la noche se podrá tomar un aperitivo o picar unas tapas, escuchar música y a partir de las 9 el escenario harán representaciones de músicas o músicas también del mar o habaneras, lo que sea, será como un espacio, el espacio lúdico. El mediodía todas las tripulaciones podrán comer lo que le llamamos el rancho, los platos marineros de los pescadores, que aquí sí cobraremos 10 euros por cada persona, pero también lo haremos aquí en el espacio del gastromar. Bueno, en los amarres de delante de la plaza pondremos las embarcaciones medianas y más de 10 metros o de 8 a 10 metros, y las grandes. No sé si... La estructura del programa. La estructura del programa, esto es la estructura, no es el detalle. El detalle lo pasaré después, pero es un preprograma. Pero esto un poco, haremos un programa para las tripulaciones, un programa para el festival, lo que está en el puerto de Segur, y un programa para la feria, la Fira del Mar, la feria que está en el centro del pueblo. En el centro del pueblo también habrán carpas, habrán exposiciones, habrán todas las asociaciones del mar de Calafell y también estará especializado con muchos talleres de niños. El jueves por la mañana, para las tripulaciones, haremos la recepción de los barcos y el que quiera y esté aquí navegará, ¿no? Y por la tarde haremos un simposio. Esto es importante. Nos gustaría compartir las experiencias y los proyectos exitosos de éxito de cada federación y cada asociación. Lo organizaremos con 3 mesas de 4 ponentes. Cada ponente tiene que explicar el proyecto que haya sido de mucho éxito en su experiencia, en su asociación o en su federación. Y habrá un ponente. Durará más o menos 1 hora o poquito más. 2 mesas de 4 ponentes, 8 ponentes. Y después habrá una mesa de presentación de libros, porque hay mucha gente que nos ha pedido presentar libros inéditos sobre la tradición de su pueblo, sobre la restauración, etc. El viernes por la mañana y por la tarde navegación, el sábado también y el domingo por la mañana también. Después, el viernes haremos la inauguración de la sexta fiesta. La inauguración habrá muchos eventos musicales, culturales, muchos. La inauguración es un paquete de muchas cosas, culturales, lúdicas, etcétera, espectáculos, para que, bueno, disfrutemos todos, ¿no? Y después, cada día, el viernes y el sábado, por la noche, habrá escenificación de cantadas de habaneras, de equipos, hay grupos de músicos tradicional, de músicos ligados a temas ligados a la mar, ¿no? Y el sábado en la Feria del Mar, es decir, delante del pueblo, haremos una gran procesión con todas las asociaciones de Calafell, con las agrupaciones culturales también del pueblo y del exterior, y iremos desde la iglesia hasta el Pósito. El Pósito es donde había la cofradía de pescadores y aquí iremos todos juntos para bautizar la Francisca, la barca, la réplica, que hace 4 años que estamos con este proyecto y que lo estamos acabando y que miraremos de hacer la réplica. Bueno, esto es un poco el esquema en general
y aquí tenemos detallado por colores todo el programa detallado por horarios y para tripulantes, el festival y la feria. Esto es un preprograma que dentro de 15 días lo intentaremos ya tener bastante cerrado. Esto es más programa. Después, en los días de la Fiesta del Mar, todos los restaurantes harán, o los que se adhieran a esta iniciativa, unas jornadas gastronómicas, es decir, que tendrán platos relacionados con el pescado, los pescadores y el mar. ¿Cómo financiamos esto? ¿Cómo lo financiamos? Y pues el presupuesto más o menos está entre 130 y 150 mil euros. La Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Calafell pone un tercio, la Diputación pone otro tercio y nosotros con sponsors y con gente que nos ayuda también ponemos un tercio. De esta manera nos queda un poco justo el presupuesto, pero bueno, creo que vamos a conseguir todos los objetivos que nos hemos propuesto. Estos son los más sponsors y bueno, y hasta aquí está un poco la explicación de la Fiesta del Mar y ahora, si queréis, podemos abrir una serie de preguntas, cosas que no hayan quedado claras y miraremos de contestar. En castellano. Sí, no, nada, no tenemos preguntas. Lo agradecemos mucho por todas las informaciones. ¿Sí? Sabemos que se termina el vídeo se terminará en 10 minutos. Entonces, queremos solo saludaros. Y muchas gracias por todas las informaciones. Vale, gracias. Ci vediamo presto. Sí, que tiene una gana de venir allí para conocerlos en persona. Muchas gracias a vosotros. Yo solo quería añadir, si nos importa, bueno, que ha habido un poco de polémica con el tema del idioma en que se ha hecho esta presentación. Evidentemente hay mucha gente que habla catalán escuchando esta presentación, igual que tenemos aquí gente tanto de País Vasco como de Galicia, como de Córcega, como de Cerdeña. Entonces se ha decidido hacerlo directamente en castellano. Yo supongo que esta polémica no hubiera pasado si lo hubiéramos hecho en inglés en lugar de en castellano. Pero, en fin, lo que se trataba hoy era de comunicar al máximo de personas posible qué era y cómo tenía que funcionar esta Fiesta del Mar. Gracias. Vale, bueno, buenas. Gracias. Hasta pronto. Adeu. Bona nit. Hasta luego. Sí,